Al otro lado de la calle, hay una pequeña casita azul. Ribete blanco, valla de piquete. Es la casa de cuento de hadas cliché sobre la que lees en los libros de cuentos. Lo veo a través de los barrotes de mi ventana. A la viejecita que vive allí le gusta sentarse en una vieja mecedora y hacer varios proyectos. La vi tejer y crochet. Coser parches en la ropa. Hay una chaqueta vieja que parece estar remendando constantemente. Es una sudadera con capucha azul, pero no lo sabrías al mirarla. Hay tantos parches y parches que es un collage de diferentes colores y patrones. Lo he visto cambiar a lo largo de los años, ya que lo he estudiado desde la ventana de mi habitación a lo largo de los años. La viejita nunca supe su nombre hasta que murió. Parecía bastante solo, mientras hacía mi rutina diaria. Caminé por el laboratorio, pasando sujetos de prueba en jaulas. Alcanzando sus brazos a través de los barrotes para agarrar mi camisa. Hice lo mejor que pude para ignorarlos, sin decirle una palabra. Hablar se había vuelto más difícil cuanto más tiempo permanecía allí. A medida que se reemplazaban más y más piezas, sentía que me estaba perdiendo. Me senté en la mesa de operaciones mientras el doctor tomaba un bisturí. Señorita Murphy. ¿Estás lista para la sesión de hoy? Habló, su voz como fragmentos de hielo en mi piel. No esperó una respuesta, simplemente rompió las frías esposas de metal en mis brazos y piernas. La correa que iba alrededor de mi cintura y torso fue la siguiente. El médico dice que sí, para que no me lastimen, pero yo creo que sí, para que no los lastime. Estabilicé mi respiración mientras escaneaba mis extremidades, posándose en mi pierna, agarró mi tobillo y comenzó a cortar. Podía sentir cada capa de carne y músculo mientras se cortaban con precisión. Me mordí la lengua mientras los ecos de un grito se acumulaban en mi garganta. No importa cuántas veces me desconectaron las extremidades, las sacaron y las reemplazaron, fue difícil acostumbrarme al dolor. Parecía que solo estaba desconectando la articulación esta vez, cuando sentí que el tendón se rompía. Aunque no sé por qué, él ha hecho eso antes. Después de que terminó, me cosieron con hilo morado. Al doctor le gustaba coserme las heridas con púrpura, no entiendo por qué, simplemente lo hace. A medida que se limpia la sangre y se quitan las correas. Me colocan en una silla de ruedas y me llevan sin contemplaciones a mi celda. Las ruedas golpean contra la pared. Me arrastré fuera de la silla cuando fue arrastrada hacia la losa de piedra que era mi cama. Podía escuchar el sonido de un taladro y un grito, fuerte y estridente en el pasillo. Parecía que M9 estaba sobre la mesa después de mí. Supongo que mi tendón roto sería reemplazado por el suyo. A medida que pasaban los minutos, los gritos se apagaron con gemidos silenciosos. M9 fue la incorporación más reciente, tan nueva que aún no tenía un apodo. Fue recuperado después de que F8 muriera por pérdida de sangre. Nuestros apodos a menudo se relacionan con nuestro número asignado. F8 a menudo se conoce como Fate. He vivido aquí por más tiempo de todos. El doctor agrega una marca al lado de nuestra placa de identificación por cada año que estamos aquí. El mío es de 18 muescas y me trajeron aquí cuando tenía 2 años. Mi código es M3 o Mercy, odio ese nombre. Es algo que nunca me han mostrado, es extraño para nosotros aquí en el santuario como dice el médico. La puerta se abrió y me empujaron sin miramientos a la silla y me hicieron rodar hasta la mesa. Un proceso similar a los procedimientos anteriores. La piel y los músculos se desgarran y la sangre brota de mis pies, el olor a hierro llena el aire tan denso que puedes olerlo en tu lengua. Como el doctor reconectó mi tendón. Soy consciente de que un día de estos fallará y luego me convertiré en basura. Empujó mi cuerpo al máximo con sus experiencias. Tal como él lo dice, soy su billete dorado para el premio Nobel, signifique lo que signifique. Los puntos fueron reemplazados y estaba de vuelta en mi celda en cuestión de minutos. La misma rutina todos los días. Pasaron las horas mientras los gritos y gritos de la sala de operaciones iban y venían, yo miraba por la ventana. No había duda de que la frágil anciana en la mecedora no podía escuchar los gritos de mis compañeros de prisión. Pero ahí estaba ella sentada. Mientras cosía un nuevo parche en esa estúpida sudadera con capucha, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Hacía tiempo que había dejado de sentir cosas, pero esto era diferente, el sentimiento quemaba en mi pecho. Odiaba a la mujer de enfrente por no hacer nada para ayudar a los niños encerrados en este santuario maldito. Odiaba al supuesto doctor por lo que nos hizo a mí y a todos los demás aquí. Además, miré hacia la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo sería salir y ver el mundo.
Sin embargo, la lógica me dijo que no era posible, pero no pude evitar imaginar lo agradable que sería tener al médico rogando que el dolor se detuviera en su mesa de operaciones. Mis oídos comenzaron a sonar con lo que solo podía imaginar que sonarían sus gritos. ¡Ay, cómo quería saber, oírlo suplicar, gritar el nombre que me dio para ser rechazado! Tenía muchas ganas de diseccionarlo y extirpar sus extremidades y tendones. Mientras mis pensamientos se llenaban de imágenes mentales de sangre y gritos, no noté el silencio del complejo, ni ejercicios ni gritos llenando los pasillos, cuando las luces comenzaron a parpadear y un zumbido llenó mis oídos. La bombilla de luz fuera de mi habitación explotó y el zumbido se detuvo. Sin embargo, ahora estaba sumergido en la oscuridad, apenas podía ver 4 pies frente a mí. Traté de levantarme, sin encontrar dolor en mi tobillo. Odd no debería poder pararse sobre él. Corrí a mi puerta, encontrando la puerta abierta. No pude evitar sonreír, tal vez la suerte había brillado sobre mí por primera vez. Empujo la puerta y salgo al pasillo, el zumbido regresa pero solo me empuja hacia adelante, como una voz alentadora. Caminando por el pasillo hacia la sala de operaciones, miré todas las herramientas disponibles y tomé el bisturí. No es mi primera opción, pero no soy un tipo quisquilloso. El doctor no estaba por ningún lado hasta que comencé mi búsqueda en el edificio. El gemido agudo en mis oídos se desvaneció y aumentó con un ritmo desconocido. Finalmente lo encontré en lo que parecía ser una cocina. Nunca había estado en esa habitación en particular. Estaba sentado en una mesa leyendo un libro grande que dejó y me miró con un sobresalto. M3, ¿qué haces fuera de tu habitación? No respondí y simplemente me acerqué a él, recogí el libro que acababa de dejar y lo golpeé contra un costado de su cabeza con toda la fuerza que pude reunir. Le di un puñetazo en la sien y lo aturdí lo suficiente como para volver a golpearlo. Una y otra vez hasta que pierde el conocimiento. Arrastrándolo a la sala de operaciones y sobre la mesa con nueva fuerza, atándolo con fuerza. Mientras estaba haciendo esto, los otros sujetos decidieron probar las aguas y abrir sus puertas. Algunos corrieron para encontrar una salida y otros se quedaron afuera de las puertas de sus celdas con pura incredulidad. Unos 5 se unieron a mí en la sala de operaciones. Ojos ardiendo de rabia y alegría al ver a nuestro torturador a nuestra merced. Mientras rodeábamos la mesa, sus ojos se abrieron. Confundido al principio, luego se dio cuenta. Estaba atrapado. Uno comenzó a reír, un sonido inquietante cuando dicha persona perdió la lengua. Cogió el taladro y lo encendió. Sus manos estaban temblorosas pero decididas cuando ella le clavó el freno en la rótula. El ruido que hizo cuando se rompió el hueso resonó por toda la habitación. El doctor se retuerce tratando de alejarse del dolor pero no puede. Levanté el bisturí en mi mano a su ojo izquierdo. Él cegó la mía después de un intento fallido. Así que ahora era su turno. Ojo por ojo como dicen. Metí el bisturí en la cuenca, haciendo lo posible por no romper la parte del ojo, optando por sacarlo y separarlo del nervio óptico. Siguió gritando mientras mis compañeros de celda se vengaban. Uno le entregó el taladro a I-7 y tomó un cuchillo de una mesa cercana. Agarrando su mandíbula y manteniéndola abierta, cortando sus mejillas hasta su mandíbula. Crea una sonrisa. Ella no había terminado. Sin embargo, ella clavó el cuchillo más profundo. El sonido del metal contra el hueso mientras intentaba apartar la articulación de su cara era música para nuestros oídos. Después de unos momentos, hubo un fuerte crujido y un grito gutural cuando la articulación del lado izquierdo de su mandíbula se desconectó. Mientras ella hacía esto, logré sacar el ojo de la órbita. Colgaba inútilmente a un lado de su cara justo antes de que le cortara el nervio. Cayó al suelo, lo miré y lo levanté, cortándolo y dejando que las entrañas se filtraran en lo que quedaba de su boca. El ojo que le quedaba se puso en blanco porque el dolor era demasiado, el vómito brotaba de su garganta por la mandíbula rota. Desafortunadamente, parecía que nuestra diversión estaba a punto de terminar rápidamente. ¡Qué aburrido! La luz se desvaneció de sus ojos, y me alejé de la mesa. Los demás continuaron mutilando su cuerpo. Para cuando terminaran, estaría irreconocible. Pero elegí distanciarme del cuerpo, buscando en su lugar una salida. Ropa hecha jirones manchada de sangre. Finalmente lo encontré y abrí la pesada puerta. La luz del crepúsculo baña el mundo en un suave tono naranja. Miré al otro lado de la calle a la casa azul, la sudadera con capucha remendada colgada en la cerca de estacas. Casi se sintió como una ofrenda mientras caminaba a casa. Recoge la chaqueta. Era enorme en comparación con mi cuerpo delgado.
Mientras lo lanzaba sobre mi cabeza, saboreaba la gruesa tela. Caminé por el camino y me dirigí a la puerta para abrirla. Quería preguntarle a la dama por qué nunca nos ayudó, pero la escena frente a mí fue suficiente para tomar las pocas palabras que ya tenía. La frágil anciana que había observado durante años desde mi ventana estaba muerta, colgada de las vigas, sus uñas sangraban mientras parecía haber tratado de escapar de la soga alrededor de su cuello. Una máscara de plástico negro se colocó delicadamente sobre la mesa junto a su cuerpo suspendido, un gran ojo rojo y una media sonrisa bloqueada decoraban la mitad de la máscara, el otro lado parecía casi una réplica de una vidriera. Diferentes colores pintados en él. Me di cuenta de que no había forma de ver a través de las vidrieras. Pero estaba bien, me dije eso al menos cuando lo recogí, me lo puse en la cara y salí de la casa. Miré el buzón al pasar. Solo se le asignó un nombre. Debe haber sido el apellido de la señora Hackett. Qué buen apellido para tener. Tiene un hermoso anillo. Mercy Hackett. Durante 13 años, mi vida ha sido una ilusión frustrante. Por mucho que mirara o preguntara, nunca entendía del todo lo que sucedía a mi alrededor. Hoy, por fin tengo una visión completa y desearía seguir siendo ignorante. Permítanme que les describa mi vida. Me llamo Mary Burhan. Soy de un pequeño pueblo de Massachusetts que no aparece en ningún mapa. Es un pueblo viejo y decrépito junto al puerto que fue casi completamente destruido por un incendio en los años 30 y que todavía no se ha recuperado del todo. Nuestra economía se basa casi por completo en la pesca, y solo una pequeña cantidad de dinero proviene del turismo. El pueblo gana dinero gracias a la gente interesada en los acontecimientos turbios de nuestro pasado. Los habitantes nativos desprecian a los turistas, pero nunca dicen nada. Todos necesitan el dinero. El olor es inimaginable y, por mucho tiempo que vivas aquí, nunca te acostumbras a él. El hedor a basura podrida, edificios en descomposición y pescado llena el aire constantemente. Siento que tal vez he subestimado el olor a pescado. Es agobiante. Pescado fresco, pescado podrido, pescado vivo, pescado muerto, todo el pueblo apesta a pescado. Y no solo viene de los astilleros. Todas las fábricas de este pueblo y todos los restaurantes locales de este pueblo se basan completamente en pescado. Como puedes imaginar, tenemos un problema bastante grave con los gatos callejeros. Me han dicho que, en general, parezco bastante normal para una adolescente, pero no lo sé. No tengo muchos amigos con los que compararme. Lo único que la gente me dice que es anormal en mi cara son mis ojos. Son más grandes de lo normal, vidriosos y tienen un tinte amarillo sucio. Mis pupilas son más como líneas rectas que como círculos, y nunca parezco parpadear con ambos párpados al mismo tiempo. Al parecer, anomalías como las mías eran muy comunes cuando la antigua planta de procesamiento de oro todavía estaba activa. Supuestamente, la fábrica era una tapadera para una gran organización de contrabando, lo que explicaría los constantes defectos de nacimiento en esa época exacta. Soy una de las últimas personas de nuestro pueblo que lo padece. Nunca me sentí parte de un grupo, pero nunca me han intimidado. Cuando a la gente de este pueblo no le gustas, tienden a guardárselo para sí mismos. Todos son tan introvertidos que casi parecen sin vida. Como zombies. Hay algo en este pueblo que hace que la gente actúe así. Increíblemente fría, absolutamente sin emociones. Es como si les hubieran chupado toda la vida. La única persona que conozco que no actúa así es mi padre. Sus amigos lo llaman Brian. Nunca ha sido un despropósito, ese es el problema. Es un manojo de nervios, plagado de ansiedad y miedo. Cuando era niño, no era raro que volviera a casa de la escuela y encontrara a mi padre caminando en un círculo perfecto en la sala de estar, frotándose las manos y murmurando para sí mismo. Permítanme ser absolutamente claro. Mi padre es un padre maravilloso y no tengo ninguna duda de que me ama profundamente, y no les cuento nada de esto para menospreciarlo de ninguna manera. Nunca entendí por qué siempre parecía tan asustado, por qué gritaba a la mínima o por qué parecía derrumbarse y esconderse en su dormitorio durante horas y horas, pero siempre he estado segura de que tenía una buena razón. Notarás que dije su dormitorio. Mi madre no duerme en la misma cama que mi padre. Siempre me dijo que tenía una enfermedad rara. Cuando era más pequeña, solía decir simplemente que estaba muy enferma, y que nunca podría salir del ático. Incluso cuando era niña, nunca pensé que esto tuviera sentido. Especialmente porque había 8 cerraduras y una barra de metal que la mantenían dentro.
Si estaba tan enferma, ¿por qué era necesario cerrar la puerta con llave? Por la noche, veía cosas extrañas que no podía entender. Mi padre subía a las escaleras con un balde de cabezas de pescado. Subía al ático y yo oía sonidos de lucha, fuertes golpes y algún tipo de gruñido animal. Papá nunca quería que me acercara a la puerta del ático. Cada vez que me acercaba, me gritaba que me fuera. Un día, mientras él estaba en el trabajo y yo estaba en casa enferma, oí un fuerte gruñido que venía de la puerta del ático. Traté de ignorarlo, pero se hizo cada vez más fuerte, hasta que finalmente se transformó en una especie de rugido o ladrido. Fui a la puerta del ático y llamé. Lo que fuera que estaba haciendo el ruido emitió un fuerte rugido en respuesta. Mi curiosidad me pudo y decidí mirar por el ojo de la cerradura. Al principio, no vi nada más que una habitación vacía. Pero algo saltó y me rugió. No pude ver bien lo que era, solo los ojos. Ojos vidriosos y teñidos de amarillo, como los míos. Me caí hacia atrás y grité, y en respuesta, la criatura pareció emitir un resoplido confuso. Luego, el gruñido se detuvo. Durante los 13 años que llevo de vida, nunca he podido ver a mi madre en persona. Ella nunca me ha hablado, nunca me ha abrazado y a veces me pregunto si reconocería mi rostro si me viera. La única interacción que he tenido con ella ha sido en forma de pequeños almuerzos que preparaba. Para mí era lo mismo todos los días. Sándwiches de mantequilla de maní y mermelada sin corteza y un pequeño cartón de leche en una bolsa de papel. Dentro, ella dejaba unas tarjetitas blancas que decían "Mamá te ama" con un corazoncito al lado. Así había sido mi vida durante más de una década y estaba cansada de ello. Yo era una niña inteligente. Era una persona culta, sacaba buenas notas y no me gustaba que me mintieran. No me gustaba no saber nada. Me molestaba tener que aceptar algo que sabía que no estaba bien. Un día, finalmente, me harté. Mi padre tuvo que irse temprano al trabajo y me dejó sola. Se suponía que ya tendría que ir a la escuela, pero no tenía ningún interés. Ese día, finalmente iba a ver a mi madre en persona. Tenía que saber qué se escondía detrás de esa puerta. Había 8 cerraduras que mantenían la puerta del ático bien cerrada y una barra de metal. Dudo mucho que mi padre pensara alguna vez que sería lo suficientemente inteligente como para abrirlas, pero lo hice fácilmente. Lo más difícil fue la barra de metal, no porque fuera complicada de quitar, sino porque pesaba mucho. Pero una vez que se quitaron todos los adornos, abrir la puerta del ático fue fácil. No había luz en el ático y todas las ventanas estaban tapiadas. No había ninguna fuente de luz en ninguna parte. Llevé una linterna conmigo. El ático estaba escasamente amueblado y en un estado de grave deterioro. Agujeros y grietas en las paredes, un techo que goteaba con varios baldes colocados para recoger el agua que caía y basura esparcida por todas partes. Lo que me llamó la atención fue una gran pila al final de la habitación encima de lo que parecía ser un colchón inflable barato. Era un enorme fajo de algo cubierto con una manta grande. Me acerqué lentamente y con cuidado, de puntillas todo el camino. Mi mano temblaba mucho. Mientras quitaba la manta, apenas pude reprimir el grito que casi dejé escapar. Era una especie de monstruo, y en el momento en que quité las mantas se despertó. Se puso de pie y me miró fijamente. Era del tamaño de una especie de criatura de pie grande, pero tenía escamas, aletas y membranas por todo el cuerpo. Parecía más un pez bípedo que un mamífero. Tenía esos ojos amarillos y vidriosos que vi y todo. Solté un fuerte grito y salí corriendo. La criatura eructó un gruñido perezoso y comenzó a seguirme. Sus movimientos eran lentos, torpes y casuales. No tenía prisa por atraparme y no quería imaginar lo que sucedería cuando lo hiciera. No había ningún lugar donde esconderse abajo. Tuve que correr como un loco hacia la cocina y arrastrarme dentro del armario de la despensa. La criatura me siguió. Sabía exactamente en qué habitación me estaba escondiendo. Podía escuchar fuertes ruidos de choques y sonidos de cosas que se arrastraban y caían. Estaba seguro de que me estaba buscando. Comencé a llorar suavemente para mí mismo, tratando con todas mis fuerzas de no respirar. Abrí ligeramente la puerta de la despensa, sabiendo que podría significar mi muerte. Vi a la criatura, pero ni siquiera estaba cerca de mí. Estaba escarbando dentro del refrigerador, tirando cosas al suelo y haciendo un gran desastre. Cerré la puerta de la despensa y recé para que la criatura no me matara. Escuché los pasos de la criatura corriendo hacia mí. Me mordí el labio inferior, ahogué otro grito y esperé que terminara rápidamente. La puerta de la despensa se abrió de golpe y la criatura se agachó directamente a mi altura, mirándome directamente a los ojos.
Fue entonces cuando, con una voz gorgoteante y gruñona, me habló. «Sal de ahí». Hice lo que dijo el monstruo, tropezando torpemente fuera de la despensa. Me giré para enfrentar a la criatura, que se tambaleó sobre mí, mirándome directamente. Estaba tan asustada. Estaba segura de que me iba a desgarrar miembro por miembro, darse un festín con mis entrañas, arrancarme la cabeza, cualquier cantidad de escenarios horripilantes. En cambio, agarró mi mano y colocó algo dentro de ella. Una bolsa de papel marrón. Con su voz profunda y gruñona, volvió a hablar. «Llegarás tarde a la escuela. Vete». La criatura se alejó arrastrando los pies mientras yo me quedaba allí, asombrada. Subió las escaleras a grandes zancadas y entró en el ático, cerrando la puerta de golpe. Se había ido y, de alguna manera, yo seguía viva. Miré la bolsa de papel que me había dado y la abrí. Dentro había un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, un pequeño cartón de leche y una pequeña tarjeta blanca. Con mano temblorosa, me agaché y la agarré, mirando la escritura que tenía. La escritura era descuidada y apresurada, y estaba claro por el olor y la tinta que corría que era reciente. Decía «Mamá te ama» con un pequeño corazón al lado. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en el Baker Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho. Búscalo tú mismo. Disney gastó 30 millones en el lugar, sí, 30 millones de dólares. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura, e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde termina la verdad de su relato. No fue a causa de la arena, y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran las genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli, cerca de la ciudad costera de Emerald Island en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado, en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado / perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades, solo para luego venderlas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal sería hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos. Y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes.
Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban bastante contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado hace más de una década. Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro, ir a Emerald Isle. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclamar esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente, me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, es probable no que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, y supongo que como yo lo había visitado a fines de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses, y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba dónde puedo encontrar el palacio de. El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra, con letras garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarías a pie, pero no conduciendo, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos.
Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perennes mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida, hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior cubierta de grafiti donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como un lento ratatá de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimento industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal, golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía a muy viejo pis. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenían filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento, me di cuenta de que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, con cuidado lo solté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de 1,5 centímetros de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos, y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hacía mucho, mucho tiempo atrás. Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisar todos y cada una de ellas. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada allí. Creí que había una televisión o una radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente, así es como sonaba. 1. Yo no me lo creía. 2. Respuesta corta y confusa. 1. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. 2. Tu padre te lo dijo. 1. Respuesta confusa, o posiblemente solo llanto, lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví, la razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habían refugiado allí y que probablemente me habrían apuñalado. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal justo en el centro del área.
Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba, y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía solo personajes. Gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas postapocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio.
Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, de que incluso si había sido solo una negligencia brutal, Disney era responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en medio del piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No, una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema.
Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera.